Bien, anteriormente vimos cómo generar un archivo de cobranza. Ahora vamos a ver cómo procesamos las respuestas que nos indica el banco cuando ese banco funciona devolviéndonos un archivo de texto también con la información o con el resultado de qué ocurrió al intentar aplicar los débitos a las cuentas de esos clientes en ese proceso masivo. Para procesar o para leer ese archivo debemos hacer clic en la opción cuentas por cobrar, seleccionar lotes de cobranza, ir a la lista de lotes y ubicar el lote que generamos o el lote con el que generamos ese archivo. Una vez que lo seleccionamos, se nos muestra en pantalla y podemos proceder a presionar el botón capturar resultado. Es importante destacar que para que esto funcione es necesario haber relacionado una plantilla de lectura o de captura de datos para el grupo de cobranza con el que estamos trabajando en esta sección. Si aquí no hay una plantilla de captura especificada, pues simplemente el proceso no va a funcionar. Nosotros seleccionamos el archivo. Esto nos va a permitir ubicar el archivo donde sea que lo tengamos guardado en nuestro equipo. La idea es que si llegó por correo se guarde en una ubicación común, como por ejemplo en este caso el escritorio. Y seleccionamos el archivo que nos manda el banco. Presionamos el botón abrir. Y el sistema, basado en la estructura con la que se definió la plantilla, va a extraer la información de allí, la va a comparar con nuestra base de datos y eventualmente nos va a dar el resultado de ello. Podemos hacer un chequeo rápido de qué fue lo que ocurrió. Esta casilla procesado nos indica qué fue lo que se cobró y qué es lo que no se cobró. También podemos ver que las cuotas que no se cobraron tienen un fondo rojo y el estado de la transacción nos indica el motivo por el cual esa cuota no fue cobrada. En el caso de los cobros, pues simplemente nos muestra el estatus correspondiente. Como ven, hay 4 pestañas en esta ventana. Una es para los que se leyeron correctamente, otra es para los registros que requieren atención. Puede ocurrir que la plantilla con la que trabaja este banco está basada en un campo clave que es la cédula del cliente. Es el único campo que me permite identificar a quién se le debe aplicar ese cobro, ¿no? Y resulta que alguno de los clientes que estoy procesando en este momento tiene más de un contrato por el mismo monto por cuota. Entonces eso le lleva al sistema a la disyuntiva de a cuál de los dos contratos le aplica el cobro. Cuando él busca contratos para el cliente número X, le van a venir una lista de más de un contrato. Y si también lo filtra por el número de cliente, es decir, la cédula, y además de eso el monto por cuota, pues también le van a venir varios contratos porque tiene varios contratos con el mismo monto, como mencionamos anteriormente. Entonces, debe ser el usuario quien seleccione a quién le aplica el cobro. Para ello debe hacer doble clic sobre cada uno de los elementos que aparezcan en esta lista y el sistema mostrará una lista con todos los contratos que tiene ese cliente disponible y el usuario se encargará de hacer la selección correspondiente. Luego tenemos errores de captura. Estos son eventualidades, registros anormales que no debieran aparecer o no están correctamente formateados dentro del archivo original. Van a aparecer aquí, no podemos hacer nada con ellos, simplemente esto lo que nos va a indicar es que estos registros están mal y no podemos continuar procesando los cobros hasta tanto no se evalúe, bien sea el archivo de texto o la plantilla de captura. Y por último tenemos los registros no identificados. Supongamos que la empresa, antes de usar Bookie, había domiciliado o había afiliado a algunos clientes en un banco determinado, y cuando se hizo la transcripción de datos a Bookie hubo un error en la transcripción del campo clave, bien sea la cédula, el contrato o lo que sea. Entonces Bookie va a recibir una respuesta del banco que incluye los datos de un contrato que no existe o que no puede conseguir en la base de datos, puesto que el campo clave es diferente. Entonces nos va a colocar una lista, igual como lo vimos en requieren atención, con la única diferencia de que al hacerle doble clic a esa lista nos va a mostrar es una lista con las cédulas que más se parezcan al campo que estoy utilizando como campo clave. Es decir, si estamos utilizando cédula, pues nos va a dar una lista con todas las cédulas que sean parecidas al campo que estoy buscando. Supongamos que nos hayamos equivocado y en vez de colocar 13, 210, 220, hubiésemos colocado 13, 220, 210. El sistema se va a encargar de decirnos cuáles comienzan con 13.210 y cuáles comienzan con 13.220, de forma que nosotros podamos relacionar
cuál es la cédula que aplica para este caso. Y una vez que hayamos seleccionado la cédula correspondiente, al igual que en requieren atención, todos los registros se van a mover en la pestaña correctos. Una vez que los tengamos todos aquí, sí podemos procesar los cobros. Para procesar los cobros debo especificar la fecha del cobro y aplicar el botón procesar cobros. De acuerdo a las características de este lote, como en este caso estamos manejando cobranza automatizada, siempre hay una forma de pago única. Quiere decir que el banco nos hace un solo registro de abono en la cuenta en alguna de nuestras cuentas bancarias. Entonces en este momento el sistema lo que nos va a preguntar es cuáles van a ser las características de ese registro que va a generar en el movimiento de bancos, representando el abono que nos hace la empresa de cobranza. Seleccionamos el número de la transacción como nos indican en el correo electrónico, la fecha en que se hizo el abono, el monto total y aceptar, y presionamos el botón aceptar. De esta forma va a quedar registrado en el banco de la misma forma como lo tenemos en nuestro movimiento de cuentas bancarias, y así haya una conciliación uno a uno lo más simple posible. Una vez que se procesa la cobranza, el sistema nos va a mostrar el resultado de esa cobranza basándose en lo que ocurrió previamente, en lo que obtuvo desde el archivo de texto, y nos va a indicar a quién le aplicó los cobros y a quién le rechazaron. Y en el caso de los rechazos nos va a indicar cuál es el motivo del rechazo. Desde aquí nosotros podemos imprimir diferentes documentos, por ejemplo, una lista con los recibos de pago para entregárselos a estos clientes, o podemos imprimir un reporte de rechazos donde podamos ver o trabajar con una lista de los clientes para los cuales nos han rechazado el cobro y que tenemos que trabajar sobre ella para llamarlos o hacer la corrección al dato que está malo, o eventualmente volver a afiliar a ese cliente porque no había sido afiliado. Sea cual sea el motivo, en base al motivo yo voy a tomar una serie de acciones y eso es lo que nos permite este reporte. Esta información va a quedar históricamente almacenada allí. Aun cuando esos cobros se reversen, va a quedar un registro histórico de que en algún momento se hizo un cobro para ese cliente, y es una forma también de garantizar un respaldo histórico, una coherencia histórica con las operaciones del sistema. Esta ventana pues también tiene un listado donde va a aparecer históricamente todas las cosas que hemos procesado y vamos a tener una lista. No podemos agregar resultados aquí nosotros de forma manual, se van a registrar siempre de forma automática. Actualmente podemos utilizar el botón imprimir para imprimir reportes como esto.